Fernando estudió ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad de los Andes. Ya egresó de su carrera y nos va a hablar sobre su proyecto que estuvo muy enfocado también en el upskilling en el campo de la inteligencia artificial. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Sandra. Me gustaría orientar la charla en términos más intuitivos y estratégicos por la primera parte y en la segunda voy a hacer una descripción general de cuáles fueron los resultados que logré replicar de un estudio del cual ya veremos cuál era su objetivo y cuáles fueron los resultados que originalmente se obtuvieron. El título de pronto es más técnico de lo que me hubiera gustado en primera instancia, pero a medida de que vaya corriendo la presentación intentaré aclarar todo. ¿Cómo hago para pasar? Listo. Entonces, voy a empezar con el problema de la caja negra de las inteligencias artificiales. Lo que ocurre actualmente es que las inteligencias artificiales actúan en varios dominios de la civilización y si bien tienen un rendimiento óptimo y demasiado bueno, incluso superando en algunas áreas concretas al rendimiento del humano promedio, no sabemos exactamente por qué lo hacen. Simplemente reciben entradas, producen unas salidas con una calidad relativamente buena, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el medio. Y esto es un problema porque toca tres puntos importantes. El primero es el de la confianza. ¿Ustedes confiarían en un doctor que les recetara un medicamento que termina siendo muy efectivo, pero que no es capaz de explicar exactamente qué es lo que está pasando, cuál es el diagnóstico, cuáles son las condiciones subyacentes y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo? En segundo lugar, también está un argumento tecnocrático o un argumento más bien tecnológico. Si entendiéramos las inteligencias artificiales, es decir, si entendiéramos el proceso que está ocurriendo en el medio, pues tendríamos más incentivos para arreglarlas o mejorarlas y con eso incrementar el rango o la frecuencia con la que se presenta el desarrollo tecnológico. Y el tercer punto, que vendría a ser la ética y que puede que esté relacionado con el proyecto de Ana y de José hasta cierto punto, es que si supiéramos qué es lo que está pasando en el medio, pues también podríamos garantizar que las inteligencias artificiales estén realizando procesos de decisión basados en principios justos y honestos y transparentes. Ahora bien, resulta que después de hacer análisis de inteligencias artificiales en términos de cómo entienden las entradas que reciben, se ha observado que existen unas cosas llamadas features o características que podrían interpretarse como el vocabulario que utiliza una inteligencia artificial para entender sus entradas o cómo descomponer las entradas en unidades más fundamentales, o también se pueden entender como algunas partes especializadas o muy insulares de una inteligencia artificial que se utilizan para procesar varios aspectos que se encuentran en los datos de la vida real. Esto suena un poco abstracto, pero ya veremos exactamente a qué me refiero. Por ejemplo, en inteligencias artificiales que son capaces de procesar imágenes o que operan sobre este tipo de datos, lo que se ha observado es que hay algunas partes que son capaces de distinguir conceptos abstractos en términos visuales como las curvas o cosas más complejas como círculos y espirales. Y esto es algo que se ha observado en distintas ocasiones, con distintas arquitecturas, con distintos modelos, por lo que en general lo que se ha pensado es que las inteligencias artificiales aprenden a representar estos conceptos, pero hay algunos procesos o algunas partes mecanísticas que todavía no entendemos exactamente cómo se desarrollan y tampoco se puede anticipar con un grado de precisión cómo se van a desarrollar y cómo se van a representar estos contextos. Algo también muy relevante es que este proceso de interpretación del mundo no solo se realiza en inteligencias artificiales que entienden imágenes, sino también en inteligencias artificiales que son capaces de procesar texto. Y los ejemplos más concretos son ChatGPT, Cloud, Gemini, es decir, los modelos largos de lenguaje que se utilizan actualmente. Este vendría a ser el punto de la presentación. Este proceso de interpretación no solo se realiza en ciertos tipos de modelos, sino que también se puede realizar en inteligencias artificiales que tienen texto con unas técnicas especializadas. Eso sí, es relativamente más complicado y requiere un mayor grado de destreza para poder sacar ese tipo de información de una inteligencia artificial.
En una escala macro, eso suena relativamente fácil, pero hay algo que hace particularmente difícil este desafío, y es que algunas de estas partes especializadas para entender datos a veces representan varias cosas a la vez y no hay garantía de que estas cosas realmente estén relacionadas. Por ejemplo, algo que se encontró en una inteligencia artificial relativamente famosa para procesar imágenes es que había una parte que respondía, es decir, que se estimulaba en la misma medida cuando se le mostraban caras de gatos, cuando se le mostraban partes de carros y cuando se le mostraban patas de gatos. Y si bien esto puede resultar cómico en primera instancia, tendría más repercusiones a futuro, porque lo que hace en últimas es que el proceso de interpretabilidad sea más difícil. Sí. Ahora me gustaría pasar a cómo se podría resolver este desafío para las inteligencias artificiales que operan sobre texto. Lo que vimos en la anterior diapositiva es un problema que se presenta en inteligencias artificiales que procesan imágenes, pero exactamente lo mismo ha ocurrido con inteligencias artificiales que procesan texto, pero no me gustaría tanto ahondar, sino para pasar de una vez a cómo sería el proceso. Esto generalmente se divide en dos etapas. El primero es que se necesitaría saber exactamente cómo descompone la inteligencia artificial las entradas en texto en unidades más fundamentales. Y la segunda es que nos gustaría que esas explicaciones o que esas unidades fundamentales fueran lo más concisas posibles para que los humanos puedan entenderlas. ¿Y cómo se realizan estas dos cosas al tiempo? Con algo que se llama Sparse Autoencoders, que era el concepto al que se estaba haciendo alusión al título. Y para no entrar en tanto detalle técnico, son modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es tomar una representación, proyectarla en una dimensión más grande y luego volver a rebajarle la dimensión, y lo que están en el intermedio son las representaciones abstractas que se pueden utilizar para realizar análisis de interés. Tomando en cuenta este método, se puede estudiar un caso de la vida real que realizó un equipo de la compañía Anthropic, la misma que creó la inteligencia artificial Claude, y lo que intentaron hacer fue este procedimiento con un modelo que, si bien no se utiliza en la vida real, o al menos no con motivos comerciales, es lo suficientemente sencillo como para extrapolar conclusiones valiosas. En últimas, lo que hicieron fue tomar una parte de este modelo sencillo e intentar descomponerlo con la metodología de la diapositiva anterior. Y las cosas que encontraron fueron relativamente interesantes. Lo primero que encontraron es que una parte de esa inteligencia artificial claramente es capaz de entender árabe. Y lo que pueden observar en esta diapositiva en la izquierda es como cuáles son las cosas que la inteligencia artificial produciría cuando está pensando que, o más bien cuando está atendiendo a partes de texto que están escritas en árabe. En la columna de Positive Logics lo que pueden ver es caracteres en árabe, y lo que pueden ver en la parte derecha de la diapositiva son cómo responde la inteligencia artificial a entradas determinadas, y mientras más coloreado en naranja esté, significa que hay una mayor estimulación. Esto es algo que a priori no se esperaba que pasara, pero ocurrió. Y no solo ocurrió con un concepto sencillo, sino con algo relativamente complejo, que es el idioma árabe, puesto que esta inteligencia artificial generalmente había sido entrenada en datos de Internet, y la mayor cantidad, bueno, creo que una gran proporción del contenido que se encuentra en Internet está escrito en inglés. Otra parte interesante es que también se puede observar que la inteligencia artificial entiende cadenas de ADN, y se puede realizar el mismo análisis de la diapositiva anterior. En Positive Logic se ve que cuando la inteligencia artificial está analizando este tipo de texto, lo más probable es que siga produciendo ese tipo de entradas relacionadas a cadenas de ADN, y lo que se puede observar en la parte derecha es que cuando se le presentan este tipo de textos en cadenas de ADN, analizándolo bajo esta característica, se observa una gran estimulación, algo que también no era a priori posible anticipar, pero terminó ocurriendo, significando que hay un gran grado de especialización en los componentes de esta inteligencia artificial. Ahora, la pregunta del millón es, estos hallazgos son sorprendentes, claro, pero valdría la pena preguntarse si realmente se pueden replicar. Y para no dar muchos rodeos, la respuesta sencilla es que sí.
Y para demostrar esto, realicé un análisis de un modelo con una arquitectura relativamente similar al que analizó el equipo de Anthropic, que era público, porque claramente no podía tener acceso a los modelos privados de Anthropic. Y también me di cuenta que hay características que son tanto relevantes como interpretables dentro de ese modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, para aquellos que estén familiarizados con el lenguaje de programación Python, lo que me di cuenta es que este modelo pequeño también, o bueno, no también, sino que entiende no solo el concepto de un ciclo for en Python, sino que también muestra clara estimulación cuando se le presentan ejemplos de código en Python. Y en la parte de Positive Logic también se puede ver que hay predicciones relacionadas con el concepto de esta estructura de control. Y otra cosa interesante y que es mucho más general es que la inteligencia artificial es capaz de entender o de representar el concepto de un punto final. Y lo que me gustaría decir con estas cosas es que estos resultados tampoco eran fáciles de anticipar y el hecho de que no solo se pueda entender o analizar estos resultados, sino que también estos resultados tengan cierto grado de intensidad que no se esperaba, es algo relativamente prometedor, al menos para el área de interpretabilidad. ¿Por qué los resultados importan? Me gustaría volver a tomar lo que había mencionado al principio de la presentación, y es que también se puede anticipar que esto tendría aplicaciones potenciales en el área de análisis de código, en la asistencia para escribir escritos y en general en tareas que requieran manipulación de textos. También hay una posibilidad de extraer insights mucho más detallados y sofisticados de cómo las inteligencias artificiales piensan sobre constructos humanos como el código y los lenguajes. También está la parte de que si se entiende cómo se están procesando las entradas y cómo se representan, también se podría realizar un proceso de quitar sesgos a estos modelos de manera más rápida. Y en un proceso converso también se podría asegurar que estas inteligencias artificiales realmente estén atendiendo o estén poniendo atención a datos relevantes. Las limitaciones de esta metodología es que, como había mencionado, estos estudios se realizaron sobre inteligencias artificiales que eran modelos sencillos, pero lo que importa es realizarlo en modelos de la vida real, porque en última son los que tienen implicaciones comerciales e implicaciones sistémicas. En segundo lugar, también está la pregunta de la estabilidad. Como estos modelos de inteligencia artificial tienen una parte estocástica y aleatoria, algo que se valdría la pena preguntar es si este proceso de extracción de features se corriera en varias maneras y en maneras independientes, se extraerían los mismos resultados, porque si la respuesta es sí, es bueno, es algo que de pronto no estaba contemplado, pero es positivo, pero si la respuesta es no, de pronto puede que los resultados no sean tan contundentes como se pensaban en primera instancia. Y finalmente me gustaría dar las conclusiones y las futuras direcciones. La conclusión más obvia es que progresivamente estamos entendiendo más cómo estas inteligencias artificiales son capaces de representar conceptos de la vida real. Otros afirmaciones o corolarios que me gustaría decir es que en términos de futuras direcciones, la interpretabilidad automatizada es el próximo gran paso. Acá lo que se hizo fue una interpretación manual de estas inteligencias artificiales, pero la idea es que a futuro eso se pueda realizar de manera automática para agilizar más estos procesos y obtener las ventajas con un mayor grado de rapidez. Y una pregunta quizás más fundamental y más filosófica es sobre si uno tuviera la suficiente capacidad de cómputo y la suficiente destreza técnica para descomponer varios modelos en sus features, ¿se obtendrían las mismas representaciones? Porque si la respuesta es positiva, significa que hay algún tipo de realidad estadística objetiva que las inteligencias artificiales eventualmente son capaces de modelar. Y eso no solo tendría implicaciones para el desarrollo y el deployment de estos modelos, sino también implicaciones filosóficas que hacen alusión a
las escuelas del objetivismo, realismo y demás. Pues nos quedan 20 segundos para preguntas. No veo ninguna en el chat, pero podemos darle pues 30 segundos si Jaime tiene algún comentario para ti. Ya no soy un experto en interpretabilidad, así que no te puedo decir mucho, solamente apuntar el que me parece un excelente tema para una toma de contacto con el área. Los Sparse Autoencoders son un bloque fundamental de todo el conocimiento que se ha construido en estos últimos años sobre interpretabilidad, y me ha parecido un proyecto muy interesante, incluso para mí, para enterarme de repasar los básicos de este tema, que creo que va a ser muy, muy, muy importante de cara al futuro. Así que gracias, Fernando. Gracias por el feedback, Jaime.